Buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura de construcción de vías terrestres, hoy nos toca hablar acerca de los procesos constructivos relacionados con los túneles. Comenzamos. Primeramente, vamos a definir cuándo se va a construir un túnel. Bien, como bien sabemos, los túneles son muy utilizados para las conexiones con carreteras. Se diseñan con el objetivo de favorecer el flujo de vehículos motorizados a través de los diferentes accidentes en el relieve, accidentes en la topografía, dados por la propia naturaleza y los cuales pues van en el eje de nuestro proyecto. Lo más común es atravesar montañas, zonas rocosas. Además, el diseño de los túneles debe de ser seguro, cómodo y funcional, pero sobre todo debe de contar con una estética adecuada. Este tipo de obras van a requerir características geométricas particulares que obedecen a las necesidades del tráfico vehicular, es decir, al tipo de camino en el cual nos encontremos. Como vimos en las clases anteriores, la clasificación de carreteras de acuerdo al TDPA que tengamos. Bien, en cuanto a los aspectos geométricos, aquí tenemos un punto importante. Los túneles de carretera se van a caracterizar por su trazado y su sección, que va a estar definido por criterios geométricos de galivos, pendiente, radio de curvatura y espacios requeridos para las instalaciones necesarias que van a acompañar al eje del proyecto. El trazado en planta y el perfil del túnel depende específicamente de los alineamientos de la carretera en la cual nos encontremos. Es decir, la que rige va a ser la carretera y el túnel está a disposición de ese trazo del eje carretero. Y ya que requerimos una homogeneidad tanto para el túnel como para la carretera. En cuanto a la longitud, en los túneles tenemos principalmente tres grupos. Los túneles cortos van a ser aquellos menores a 200 metros. En este tipo de túneles se recomiendan que sean trazos en tangente para el eje de proyecto, de tal manera que el conductor pueda tener una visibilidad desde el inicio hasta el final del propio túnel. En el segundo subgrupo tenemos a los túneles medianos, los cuales van de los 1000 a los 1500 metros. En este tipo de túneles se recomiendan tener unas curvas tanto al inicio como al final para ir adecuando la visibilidad de manera prolongada. Esto para evitar encandilamientos. Y para los túneles largos van a ser aquellos que tienen una longitud mayor a los 1500 metros, en los cuales se recomiendan grandes radios, es decir, grandes curvas para tener una visibilidad adecuada al transitar durante ellos. Bien, continuando, otro aspecto importante dentro de los túneles radica en la importancia de la topografía. Aquí es importante, como en cualquier obra, tener la certeza de que la topografía se ejecuta de manera correcta, ya que de lo contrario puede significar en errores que pueden traer consigo costos que no estaban previstos. Por ejemplo, al tener un mal cálculo en el movimiento de tierras. Por otra parte, también algo que puede suceder
es que durante la obra se requieran cambios en la posición de los portales o en la geometría de los cortes. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado, mucha precaución para llevar un trazo adecuado. Algo que sería muy grave sería un cambio en la longitud del túnel, lo cual nos va a repercutir tanto económicamente como en el trazo que ya tenemos previsto. Bien, ya estuvimos hablando acerca de los túneles, pero ¿cuándo se define si hacemos un túnel o hacemos un corte? Bien, para ello, regularmente tenemos un dicho que menciona que va a ser conveniente llevar a cabo el proyecto de un túnel cuando el corte a lo largo de nuestro eje es por lo menos de 100 metros y tenemos una altura promedio mayor a los 30 metros. Sin embargo, puede haber casos especiales. También algo importante que define si hacemos un túnel o un corte va a ser una decisión tomada de acuerdo al estudio geológico, al estudio geotécnico del caso particular en donde nos encontremos. Esto va a ser algo sumamente importante, ya que necesitamos conocer las características del material por el cual vamos a atravesar con nuestro túnel. Debemos saber las características mecánicas a las cuales nos estamos enfrentando, como lo puede ser la propia dureza del macizo rocoso. Bien, continuando, vamos a hablar acerca un poco de lo que son aspectos referentes a la sección transversal de un túnel. Bien, ¿qué cosa es el gálibo? Tanto horizontal como vertical. Bien, el gálibo vertical es la altura mínima permitida para que los vehículos circulen de manera segura en el interior de un túnel, como observamos en la imagen del lado derecho. En la República Mexicana, este valor está dado por norma y establece 5.5 metros en el gálibo vertical. Lo vemos aquí al centro de la figura. Para el gálibo horizontal va a estar en función del ancho de la corona de nuestra carretera, siendo conveniente tener una tolerancia de al menos 25 centímetros con respecto a las banquetas del túnel. Es decir, aparte del ancho de corona que ya tenemos preestablecido, es recomendable dejar una holgura de 25 centímetros en ambos lados de nuestro túnel, en ambos sentidos. Bien, en cuanto al ancho de calzada, bien, esta es la parte de la corona que está destinada al tránsito de los vehículos. El ancho de los carriles es de 3,5 metros para todos los tipos de carretera, llámese tipo A2, A4, A4S, B y C. En todos tenemos que el ancho para el carril va a ser de 3,50 metros. El número de carriles debe ser el mismo que en la carretera troncal, de acuerdo con el tipo de vía, la intensidad de tráfico y el nivel de servicio de nuestra carretera. Aquí también del lado derecho observamos algunas partes típicas de un túnel. Vamos a llamar hastial a las paredes, a la parte superior la vamos a llamar bóveda y a la parte inferior contrabóveda. Tenemos nuestro gálibo vertical, nuestro gálibo horizontal o luz, y podemos tener también sistemas de anclaje de sostenimiento o capas de revestimiento que pueden ser de concreto lanzado. Bien, en otros aspectos que también son importantes tenemos los túneles falsos. ¿Qué son los túneles falsos? Bien, en todos los casos es recomendable cuando estamos en la construcción de un túnel contemplar túneles falsos.
los cuales van a mejorar la funcionalidad del túnel al evitar el riesgo de caídos de bloques sobre la calzada. Es decir, podemos prevenir caída de algunos bloques rocosos, unos bloques macizos, los cuales nos pueden afectar y provocar algunos accidentes. También nos van a ayudar a disminuir los efectos visuales de atrincheramiento y el choque frontal. Es decir, únicamente es una obra de protección y nos ayuda con la estética del propio túnel. Como observamos en la imagen derecha, tenemos aquí un túnel falso en el portal del propio túnel. Bien. Continuando, tenemos ahora un perfil longitudinal. Aquí estamos mostrando un ejemplo de un túnel, el cual nos menciona que inicia en el cadenamiento 29 más 365.80 y termina en el cadenamiento 29 más 764.35. Es decir, estamos hablando de un túnel con una longitud aproximada de 400 metros lineales. Podemos observar que dentro del túnel nos encontramos con un punto de inflexión vertical, lo cual nos va a ayudar para el desalojo de las aguas pluviales que puedan contenerse dentro del propio túnel. También vemos la galería de conexión que se encuentra en el cadenamiento 29 más 580. Y en la parte inferior podemos ver la elevación del terreno natural y la elevación de subrasante. Y aquí también estamos observando lo que acabamos de mencionar, un túnel falso con una longitud de 29 metros con 20 centímetros y de 19 metros con 35 centímetros al final en los portales. Bien, continuando, ahora sí, ya que vimos algunos conceptos relacionados a los túneles, vamos a hablar acerca de los métodos constructivos. Para la elección de algún método de excavación en los túneles, tenemos que contemplar varios factores. Algunos de los más importantes es el tipo de terreno que vamos a excavar y la longitud del propio túnel, como ya lo hemos venido mencionando. En la República Mexicana se han construido algunos túneles en las obras de infraestructura a nivel nacional, en la cual en la mayoría de veces se han empleado los métodos de excavación convencional con perforación y voladura. Sin embargo, tenemos otros métodos de excavación, como lo corresponde al uso de tuneladoras, maquinaria especializada, la cual nos va a permitir la excavación a sección completa de nuestro túnel. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este tipo de máquinas. Bien. Otro aspecto importante que debemos mencionar es que cada uno de los métodos de excavación va a tener ventajas y desventajas respecto uno de los otros. Por lo cual debemos hacer un análisis y una evaluación para cada caso particular con el fin de evaluar cuál es el más conveniente que podemos ejecutar en nuestro caso. Bien, hablando acerca de las tuneladoras, este método de excavación nos va a permitir, como ya mencioné, excavar la sección completa del túnel al mismo tiempo que se realiza la colocación de algún sostenimiento o algún revestimiento, como lo pueden ser las propias dovelas, las cuales van a cubrir el perímetro de nuestro túnel para dar una mayor rigidez y seguridad al mismo. Bien, para elegir este método y para que la obra tenga un éxito en cuanto a los avances, el túnel debe de contar con una longitud determinada, una longitud suficiente, y la máquina debe ser seleccionada
con base al estudio geológico geotécnico que se haya realizado en sitio, con el objetivo de aminorar los tiempos muertos por cualquier dificultad que encontremos. Bien, las tuneladoras vamos a tener dos grandes grupos, las que son dedicadas para los suelos rocosos y las que son dedicadas para suelos blandos, es decir, para roca y para suelo. Dentro de las máquinas especiales para roca vamos a tener las tuneladoras abiertas, las de escudo sencillo, escudo doble y escudos con rozadoras. Por su parte, para los suelos tenemos otro tipo. En este caso vamos a adentrarnos más acerca a las tuneladoras dedicadas para las rocas. Bien, primeramente vamos a hablar acerca de las tuneladoras de escudo sencillo. Estas van a constar de una cabeza de corte giratoria de forma circular donde van alojados los discos de corte. Detrás de esa cabeza vamos a encontrar un sistema formado por gatos que presiona sobre el terreno y sobre la cabeza. Se ejerce la presión necesaria para realizar con éxito la excavación del macizo rocoso. Ya que se excava, el escombro se carga automáticamente y se conduce hacia el fondo mediante un sistema de cintas transportadoras para poder desalojar el material producto de corte. De esa manera funciona un escudo sencillo, como lo observamos en la parte derecha de nuestra pantalla. Aquí podemos observar nuestro sistema de cinta transportadora. Bien, en cuanto al doble escudo, va a tener un funcionamiento muy similar al anterior, con la ventaja de tener un doble escudo, el cual le permite realizar dos operaciones de manera simultánea. La primera de ellas es excavar avanzando con la cabeza cortadora, al mismo tiempo que en el escudo trasero se instalan las dovelas correspondientes del recubrimiento primario. Es decir, las dovelas, digamos que son estos elementos estructurales en forma circular en su sección, generalmente hechos de concreto, los cuales nos van a dar un soporte a nuestro interior. Bien, en cuanto a los métodos convencionales, bien, ¿a qué se refieren los métodos convencionales? Se van a referir a aquellos métodos mecánicos que van a utilizar técnicas constructivas complementarias, que son capaces de conseguir rendimientos óptimos, un alto nivel de seguridad y aportando grados de mecanización y automatización considerable. Bien, respecto a este tipo de métodos, tenemos una limitación que va a ser en función del material que tengamos en sitio. Es decir, en cuanto a la tenacidad y la abrasividad de las rocas, lo cual nos va a repercutir en rendimientos muy bajos, lo cual nos va a disparar los costos de obra hasta llegar a un punto que nos va a salir contraproducente y vamos a tener números rojos. Entonces esa es la gran limitante de los métodos convencionales, por lo cual al no poder realizarlos mediante este método, tendríamos que emplear ya sea el método de tuneladoras o el método de explosivos. Bien, en cuanto a los métodos convencionales, existen diferentes estrategias para realizar los avances. Algunos de ellos son los que vemos en pantalla. El método inglés, que va a empezar en la parte superior y va hacia la parte inferior.
De ahí tenemos el método belga, que es similar al anterior, pero con algunas variantes. De ahí tenemos el método alemán, que empieza en la parte inferior y termina con el centro. Y el método austriaco, el cual tiene su singularidad, como observamos en pantalla. Bien, continuando. Esto más adelante lo vamos a detallar. Ahora toca hablar acerca de los métodos explosivos. Como ya mencioné, se van a presentar estos casos cuando tenemos algunas dificultades con los métodos convencionales. También se emplean principalmente al tener macizos rocosos con una dureza muy extrema. Aquí en pantalla podemos observar que estamos en un macizo rocoso y tenemos unas perforaciones en las cuales vamos a instalar los explosivos. Ese tipo de red se va a diseñar para tener resultados satisfactorios. Bien, algunos de los inconvenientes de realizar la excavación por medios explosivos es que podemos llegar a tener perfiles de excavación irregulares si no son diseñados ni controlados adecuadamente al momento de hacer las voladuras. Entonces aquí podemos producir algunos anchos, algunas sobreexcavaciones que nos van a repercutir directamente al costo de la obra, porque vamos a tener que mover un material que no estaba previsto. Bien, para la perforación y la voladura en un túnel vamos a dividir la sección en diferentes zonas, en las cuales vamos a tener diferentes exigencias, tanto en la densidad de perforación como en la carga específica de los explosivos, así como la propia acción del encendido al momento de ejecutar una voladura. Al centro de la pantalla observamos algunas de las partes más importantes de una sección, hablando específicamente de un método de voladura. El cuele va a encontrarse en la parte central, al igual que el contracuele. La destroza o producción va a ser el resto del cuerpo. Las zapateras las encontramos en la parte inferior y finalmente todo el contorno para delimitar nuestro ancho del túnel. Bien, dentro de la sección para ejecutar una voladura debemos considerar aspectos importantes, los cuales podemos encontrarlos en el cuele, el cual va a ser la primera fase de la voladura, es la que detona al principio. Su finalidad es crear una primera abertura en la roca que nos va a ofrecer al resto de las fases una superficie libre hacia la que se puede escapar la roca, con lo cual se posibilita y se facilita el arranque. Por ello, el cuele es sin duda la más importante de todas las fases de la voladura. En ello radica su importancia, su cálculo correcto. Bien, con ello concluimos un poco acerca de los métodos constructivos. Muchas gracias por su atención.